clase correspondiente al lunes 12 de abril. El título de nuestra clase, del curso de este primer semestre, que suena como algo muy grande, ¿verdad? Muy extenso, pero que es una manera sencilla de denominar, de titular el propósito de esta clase, que es la teología bíblica y cómo la teología bíblica influye en la sana doctrina. Y el subtítulo, podemos decir, o la aplicación práctica de esta clase, lo dice aquí la frase que está abajo de la sana doctrina. ¿Para qué sirve la sana doctrina? La sana doctrina sirve para la vida, ¿ya? Así que eso está en sus apuntes, ahí en la portada, como la bajada al título, la sana doctrina sirve para la Biblia, sirve para la vida. Entonces, la idea es que usted, cada vez que piense en este concepto de la sana doctrina o de la teología bíblica, es que usted inmediatamente en su mente puede entender que la sana doctrina sirve para la vida del creyente, sirve para toda la vida y todos los ámbitos espirituales, emocionales, incluso físicos, ya para la vida del creyente. Así que eso es muy importante que usted lo recuerde. La semana pasada, para introducir esta clase, estuvimos haciendo algunas preguntas que ustedes mismos respondieron, ¿ya? No vamos a volver a responderlas, pero quizás para nuestros alumnos nuevos ahí que se están incorporando, esta es la manera de poder introducirnos en la clase, ¿ya? Haciendo preguntas que nos hagan reflexionar, que a veces nos hagan también cuestionar nuestras ideas preconcebidas o los prejuicios que a veces tenemos. Y de hecho en estas preguntas hemos tratado de derribar algunos prejuicios de manera inicial, es decir, qué es lo que se nos viene a la mente con el concepto de teología, el concepto de sana doctrina. Y una de esas preguntas es, ¿qué es la sana doctrina? Que ustedes respondieron bastante bien la semana pasada. ¿Y por qué importa? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Como dicen ahí nuestros apuntes, es decir, si usted los tiene en PDF, en el celular, en la tablet, el computador, o si los tiene en papel, como la hermana Vidalia ahí regaló o dio dos de los apuntes por escrito, recuerde que últimamente la teología ha tenido una mala reputación o una mala fama. Para algunos, la misma palabra teología evoca imágenes de monjes medievales, y aquí está la palabra que faltaba la semana pasada, especulando, ya haciendo especulaciones de todo tipo, cosa que efectivamente sucedió ahí en la iglesia medieval, no tanto en la temprana, porque en la historia de la iglesia temprana, los primeros siglos realmente los teólogos, los pastores, los presbíteros, como también se le llamaba, ellos realmente reflexionaron sobre asuntos muy importantes. Por ejemplo, la deidad de Cristo, la Trinidad, la divinidad del Espíritu Santo. Pero posteriormente, como toda cosa o disciplina, incluso arte, que toca la naturaleza humana, se tiende a corromper, a distorsionar, y llegamos a estos extremos de monjes reflexionando cuántos ángeles podían pararse en la cabeza de un alfiler, que es cierto, ya de eso especulaban. Así que ahí tenemos la palabra teología con una mala reputación y una mala fama, que lamentablemente algunos, llamándose cristianos, hicieron esto posible. Ahora, otros piensan en lecciones que producen sueño, y esperamos que esta clase no produzca sueño, ¿ya? Ni letargo, a pesar de las largas jornadas que tienen la mayoría de ustedes. Para otros, que es quizás los ateos, los agnósticos de nuestro tiempo, cuando piensan en teología, ellos creen que ya es algo que no funciona para la sociedad postmoderna, es decir, para las personas de nuestro tiempo. También yo les pregunté cuáles serían algunas de las objeciones a la teología que has oído o que incluso nosotros también hemos dicho,
¿ya? Y ahí la hermana Consuelo me ayudó con ese versículo que la letra mata el espíritu, el estudio de la letra mata el espíritu, o como lo dice también Eclesiastés, ¿ya? La mucha letra mata o aletarga o trae sueño, ¿ya? Así que eso también respondimos. Ahora, muy importante, e insisto, todo esto está escrito en sus apuntes, ya no es información nueva. Lo que hago acá es destacarla para que pueda introducirse nuevamente ya en nuestra vista y nuestra mente. El Nuevo Testamento consistentemente le pone una alta prioridad a la teología y a la doctrina en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Según el Nuevo Testamento, la sana doctrina y cómo la podemos ya ir definiendo, es decir, la sana doctrina es la enseñanza que se conforma, que se ajusta y que se amolda a la palabra de Dios. Aquí podríamos utilizar esta palabrita que la hemos utilizado en algún momento, canon, ¿verdad? Que viene de esta palabra más antigua que denominaba una regla de medir, una tablita, ¿verdad? Que si se ajustaba esa medida, se ajustaba ese canon. Es decir, la sana doctrina sería aquella enseñanza que se ajusta, que se conforma, que es fiel a la palabra de Dios. Y según el Nuevo Testamento, la sana doctrina es de máxima importancia para la vida cristiana y para toda la iglesia. Yo sé, queridos alumnos que están acá, y alumnas, que tenemos un muy buen número de ambos, yo sé que esto puede sonar muy obvio o de una máxima obviedad. Casi, ¿para qué lo repite, pastor? ¿Para qué lo vuelve a decir? Pero no siempre es así. Yo sé que a lo mejor algunos hermanos, la mayoría, ya estamos acostumbrados a esto, supuestamente en nuestra iglesia local, pero la realidad evangélica es que para muchas iglesias la sana doctrina no es de máxima importancia para la vida de los cristianos y para la vida de la iglesia. ¿Ya? Es cosa de prender o de sintonizar o a veces de escuchar canales de YouTube, enseñanzas de estos programas pseudo-evangélicos, podría decir yo, en el cable, y uno se va a dar cuenta que la sana doctrina no es lo más importante para estos pseudo pastores o para estas iglesias, ¿ya? Yo a veces hago el ejercicio cuando me tocaba estar en el sur, y en el sur ahí en la casita mis papás tienen la posibilidad de ver cable, ¿ya? Que yo no tengo aquí en mi casa. Entonces, a veces ahí de masoquista me pongo a ver estos canales o estos programas de enlace, que creo que es un canal cristiano, ¿ya? O no sé cómo llamarlo. Y escucho, no sé, a estos hombres llamados Cach Luna, de apellido Maldonado, Joel Austin y otros más. ¿Y cuál es la máxima importancia para ellos? La chequera, aunque ya no se usa casi la chequera, pero usted entiende el concepto, ¿ya? O la cuenta corriente de los que asisten a la iglesia. Es decir, eso es lo importante. Y si usted alguna vez ha escuchado este tipo de enseñanza o de falsa enseñanza, cosa que yo he hecho, ¿ya? Para hablar con fundamento, o sea, ellos son capaces de tomar cualquier versículo de la Escritura y transformarlos en una enseñanza que demanda de las personas que entreguen sus ofrendas, sus diezmos, sus autos, sus anillos, sus tarjetas para el beneficio de estos pastores o de estos maestros. Entonces, aunque suene obvio, es necesario decir que no para nosotros, sino para el Nuevo Testamento, como dice acá en el recuadro rosado, la sana doctrina es de máxima importancia para la vida cristiana y para toda la iglesia, ¿ya? Es decir, cualquier cosa que usted vea en otro lugar, en otro canal de YouTube, en otra página de Facebook o en estos canales por cable, que tenga otra importancia, otra prioridad, usted debe arrancar, debe correr de estas enseñanzas. ¿Ya? Hay lugares donde probablemente las finanzas no son lo importante, pero sí le dan mucha importancia, por ejemplo, a lo que rodea la alabanza, es decir,
se gastan muchos recursos de la iglesia en tener buenos instrumentos musicales, en tener buenas amplificaciones, en tener luces, ¿ya? En tener gigantes pantallas, ojalá las HD, ¿verdad? Para que el pastor se vea súper bonito ahí al frente, en las pantallas, tener luces, dar esta atmósfera de oscuridad, de adoración. Y usted se da cuenta que para esos ministerios lo importante es eso, el entorno, el ambiente que le damos a la congregación. Y así podríamos seguir mencionando otras prioridades en las iglesias que no son necesariamente una sana enseñanza o doctrina. Yo alguna vez escuché, yo creo que la mayoría conocemos al pastor John MacArthur, ¿ya? El que escribió, el que tiene la Biblia de estudio de MacArthur y que tiene muchos libros, ¿ya? Y él es un pastor, obviamente, de sana enseñanza y sana doctrina. Y no sé si usted ha visto mensaje en su templo, ¿ya? Grace Community Church. Y es un templo maravilloso, ¿verdad? Es gigante, hacen conferencias. Pero ¿se ha dado usted cuenta la sencillez del lugar donde está siempre parado el pastor o los que enseñan? Que es un fondo de madera con una cruz iluminada desde atrás. Y yo lo escuché una vez en una sesión de preguntas y respuestas, y le preguntaban por qué no tenía pantallas, ¿ya? Como hoy día usan mucho en las iglesias, grandes pantallas. En Estados Unidos, aquí en Chile no hay recursos para eso, donde se ven los pastores o los maestros más grandes, ¿ya? Se ven mucho más grandes para que la gente de más atrás pueda ver al pastor en primer plano, casi como los recitales, ¿cierto? Si van a ver a Chayanne quieren verlo grande y no chiquitito ahí al fondo del estadio, ¿cierto? Si están especialmente en la galería atrás. Y me encantó la respuesta del pastor John MacArthur. Él dijo, mire, a mí personalmente como pastor no me importa que me vean en grande en las pantallas. Lo único que interesa es que me escuchen predicar la sana doctrina. Y eso me encantó, ¿ya? Es decir, ellos teniendo los recursos para hacer algo mucho más moderno, más atractivo visualmente, él dice, lo que importa, lo central en un culto es la predicación de la palabra. Si no pueden verme a mí, no importa. Lo que importa es que me escuchen. Y por eso se invierte en un buen audio, ya para que todos puedan escuchar la palabra sin interrupciones. De eso trata finalmente la prioridad de una iglesia o de un ministerio. Ahora, esto no significa que, como siempre digo esta frase, que podamos caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Es decir, las iglesias tienen muchos ministerios y podemos abarcar muchas cosas. El evangelismo, la ayuda, como explicaba ayer el hermano Cristian, como lo hacía Bernabé, ¿verdad? El ir en ayuda de aquellos más necesitados de una congregación, el tener un ministerio de mujeres, de jóvenes, de varones, de evangelismo, usted recordará, y yo creo que aquí tenemos varios evangelistas, que antes de la pandemia íbamos a dos lugares, al Lucas Sierra, la posta del Lucas Sierra, y el 24 horas, ¿qué iban a hacer, qué iba a hacer la iglesia? Iba a esos lugares, se recuerdan, ¿no? A repartir el tecito para los que esperaban ser atendidos en la urgencia, las galletitas y nuestra Biblia para poder traer esperanza, consuelo y evangelio a esas personas. Es decir, las iglesias pueden hacer muchas cosas, pero ¿cuál es la prioridad? ¿A qué debe ir todo subordinado? A una sana enseñanza y una sana doctrina. Como lo dice acá, la sana doctrina, ya entrando a las definiciones, es la enseñanza que explica adecuadamente, de manera fiel, lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Así que la sana doctrina, vuelve a repetir nuestros apuntes, es esencial, es vital, ya, y podríamos poner muchos sinónimos ahí, es vital, es esencial para la iglesia y para la vida cristiana porque es un medio central por el que crecemos en madurez en Cristo. Recordemos nuevamente que hay ciertos fines o metas o propósitos para el creyente.
Y una cosa que marca el norte de un hijo o de una hija de Dios es la madurez espiritual. Es decir, ser hombres y mujeres conformados a la imagen de Cristo. ¿Ya? Ese es nuestro propósito. Nuestro propósito no es el de ser buenos cantantes, no es el de ser, no sé cuántas otras cosas más podríamos decir en la iglesia. Nuestro propósito es que las hermanas que están acá y los hermanos nos parezcamos cada día más al carácter y a las obras del Señor Jesucristo. Y para llegar a esa meta, lo que necesitamos es una buena enseñanza. Eso es lo que significa aquí esta definición, que la sana doctrina es el medio central por el que crecemos en madurez en Cristo. ¿Ya? Recuerde, el Señor, no sé, yo veo aquí a varios maestros, hermanos que les toca o les ha tocado enseñar. El Señor no quiere que seamos elocuentes, ¿ya? En un sentido humano o filosófico. El Señor no quiere que, no sé, que el hermano Manuel, que a veces enseña en nuestra iglesia, o hermano Francisco también que le ha tocado, o hermano Carlos también alguna vez también le tocó enseñar en nuestra iglesia. Él no requiere, el Señor, de nosotros que sepamos ocupar palabras bonitas, que ocupemos palabras elevadas, o que seamos elocuentes, o que seamos inteligentes, sumamente filósofos. Ahora, si alguien por la educación que ha tenido tiene un vocabulario más amplio, amén, ¿verdad? Ese es un regalo del Señor. Pero también hay maestros, hay pastores que pueden tener una elocuencia sencilla, incluso humilde. Pero eso no es lo que Dios nos pide. Lo que Dios nos pide es que seamos maduros, completos, parecidos a Cristo. Y el ser parecido a Cristo es una meta que puede ser alcanzada por la persona más sencilla en cuanto a educación, a lenguaje, a estudio, como también aquel que ha sido bendecido con más oportunidades, ¿ya? Así que para llegar a esta meta de la madurez en Cristo necesitamos una sana doctrina y enseñanza. Ahí estoy avanzando rápidamente. Ya hay 7 textos, 7 versículos o textos bíblicos que los leímos, ustedes los leyeron y que están en sus apuntes. Y en base a estos 7 textos, que como dije la semana pasada, no son los únicos. Lo que pasa es que aquí, obviamente, el autor de los apuntes quiere limitar la clase a estas cartas pastorales, que son las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito, y no estar, ¿verdad?, buscando información en toda la escritura. El propósito es acotado para limitarlo a estas 3 cartas. Y estos 7 textos, Timoteo capítulo 1, capítulo 4, capítulo 6, después 2 de Timoteo 1, 2 y Tito, que estas citas bíblicas nos sirvan para responder las 12 preguntas o los ejercicios que ustedes debían desarrollar. Voy a volver a leer esta definición final de lo que es la sana doctrina. La sana doctrina es la suma total de la enseñanza bíblica respecto a cualquier asunto dado. Y eso yo ya también lo expliqué, incluso haciendo cuadraditos o subrayando estas frases. Eso, si usted no pudo estar en las clases pasadas y no pudo escuchar toda esta enseñanza, nuestras clases están en el canal de YouTube, así que están guardadas en el grupo de Facebook y usted puede escucharlas ahí si se ha perdido las primeras clases. Ya, pasemos entonces, porque la idea es terminar a las 9:30. Ya esa es nuestra meta, terminar a las 9:30 y no pasar. Estoy aquí leyendo una pregunta ya en el chat. Dice, tengo una duda. ¿Cuándo surge este concepto de sana doctrina? ¿Hay un versículo o pasaje que pueda sustentar la definición?
Y después dice, pueden estas mismas iglesias que enseñan de la prosperidad u otros movimientos de iglesias no bíblicas decir de ellas mismas que enseñan la sana doctrina. Ahí nos podemos ver todos. A ver, voy a partir por la segunda pregunta, ¿ya? O afirmación. Yo creo que lo dije en las primeras clases, que la mayoría de las iglesias que se llaman cristianas, evangélicas, incluso las sectas, lo que denominamos sectas, y que para las sectas puede sonar muy injusto esta denominación, yo les dije que efectivamente todos dicen ser bíblicos, ¿ya? ¿Se recuerda que lo mencioné en algún momento? Es decir, si aquí tocan un día sábado temprano la puerta de mi casa, que ya no lo hacen, ¿ya? Los testigos de Jehová. Ellos me van a decir que su enseñanza, que su doctrina es bíblica, ¿cierto? ¿Alguien tiene duda de que ellos van a decir otra cosa? O sea, si viene un testigo de Jehová a golpear mi puerta y me dice, mire vecino, mi enseñanza que yo le traigo a su casa no es de la Biblia, nadie va a decir eso. O si yo me encuentro con un mormón, que también a veces uno se lo encuentra, y yo he conversado con ellos, he conversado con testigos de Jehová, con mormones, y una vez, yo era joven, así que yo me ponía a discutir, ya era más maduro, en vez de predicar el evangelio discutía, debatía, y claro, en la pareja de mormones me decían los elders, o los ancianos, en español, ellos me decían, no, que esto era del Espíritu Santo, ellos me decían, ore en su casa y el Espíritu Santo le va a decir a usted que esto es verdad. Entonces, sí, hermana Consuelo, efectivamente todos van a decir que son bíblicas. Y de hecho estos movimientos, por ejemplo, de la prosperidad que tú mencionas, no sé, yo he escuchado a Cash Luna, he escuchado a, no recuerdo el nombre, pero es de apellido Maldonado, ¿ya? Eh, por algún motivo se me fue el nombre. Y que Guillermo. eso, gracias. Guillermo Maldonado, y que se separó, se divorció, parece, con su esposa, y ella armó otro ministerio, ¿ya? También de apellido Maldonado. Y es impresionante lo bien que saben la escritura, ¿ya? Y espero que nadie se asuste con esto. O sea, ellos no llegan ahí por un poco conocimiento de la Biblia. Ellos son capaces de recitar, de mencionar y de hablar de la escritura de Génesis a Apocalipsis. De hecho, si usted lee un libro de Joel Osteen, que es este pastor evangélico norteamericano, según entiendo, con la iglesia más grande en Estados Unidos, que en algún momento el pastor latino de esa iglesia fue Marcos Witt, es decir, esta iglesia que el Joel Osteen compró un estadio de fútbol americano para albergar a miles y miles de evangélicos. El pastor latino era en su momento Marcos Witt, y ahora es otro que también canta, pero otro pastor latino. Ellos escriben libros, ¿ya? Y en sus libros van a citar versículos. Entonces ellos defienden sus ministerios y sus enseñanzas como enseñanzas bíblicas. Pero ahí viene justamente lo complejo, porque si vamos a hacer una buena enseñanza o sana doctrina, es lo que dice la definición, que es el conjunto total de una enseñanza específica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero convertirme o convertir la iglesia en una iglesia de la prosperidad, como los Pares de Sufrir y otros ministerios por el estilo, entonces yo voy a sacar, por ejemplo, el texto de Malaquías, donde Dios y el profeta le dicen a los israelitas de su tiempo que si ellos no diezman, ¿qué es lo que están haciéndole a Dios? Robándole. Robando. Bien, gracias. Conocen ahí el texto de Malaquías, ¿verdad? Entonces yo podría predicarles un día domingo y yo decirles que ustedes le están robando a Dios, ¿ya? Pero, y aquí viene el ejercicio de la sana doctrina.
yo tengo que estudiar ese texto en su mérito propio. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el profeta y Dios al pueblo de Israel? ¿Por qué se lo está diciendo? Y ahí hay que hacer una buena exégesis, ¿ya? Es decir, un buen estudio del contexto histórico, del contexto social, espiritual, etcétera. ¿En qué momento y por qué Dios le está diciendo eso? Y después, como dice nuestra definición, tenemos que tomar el conjunto de la enseñanza bíblica sobre el diezmo, las ofrendas y todo lo que significa los recursos materiales desde una perspectiva bíblica. Y aquí efectivamente es cuando estos ministerios no resisten un análisis de la teología bíblica, porque cuando lo vemos en su contexto, llegamos a la conclusión de que obviamente ellos sacan versículos a propia conveniencia. Algunos puede que estén engañando y lo hacen a propósito, es decir, son hombres malos de corazón, ¿ya? Hay otros que se engañan a sí mismos y creen que hacen lo correcto, pero nadie todavía les ha descubierto la verdad. Entonces ahí ya habría que analizar corazones y hacer algo mucho más profundo. Pero efectivamente todos van a decir, como dice acá nuestra pregunta, que sí, que enseñan la sana doctrina. ¿Ya? Bueno, y los versículos son los que tenemos ahí, ¿ya? En los apuntes habla de la sana enseñanza, de la sana doctrina, y si uno los ve, de ahí mismo viene este concepto que es lo que vamos a desarrollar ahora, es decir, el Nuevo Testamento habla del concepto de una sana enseñanza o de una sana doctrina. ¿Ya? Así que los versículos, yo espero ¿ya? Que los versículos que hemos visto y los pasajes puedan sustentar esta definición. ¿Ya? Ahora, yo insisto con esto de la prosperidad porque realmente es en la teología que está corrompiendo especialmente el mundo latinoamericano, ¿ya? Hay otras vertientes, por ejemplo, la teología liberal, pero la teología liberal se da en ciertas élites de iglesias. La teología feminista radical, también la teología feminista, es algo que está entrando en las iglesias, ¿ya? Y está distorsionando la sana enseñanza. Yo creo que alguna vez nosotros vimos en la reunión de matrimonio, se recuerda, esta ideología de género y cuál es la respuesta bíblica, esta masculinidad y feminidad bíblica, ¿lo recuerdan algunos? Y eso también es una teología, una sana doctrina del género, si podemos ocupar esa palabra ya, o de los sexos o de la sexualidad desde una perspectiva bíblica. También hoy día, yo creo que les mencioné el año pasado, está la teología queer. No sé si varios conocen esa palabra queer en inglés, que es la teología, o queer habla de la homosexualidad, de LGTBIQ, ¿ya? Y que esto que surge, digamos, como algo mundano, algo inmoral, empezó a filtrar la teología, y hoy día tenemos iglesias, denominaciones, por ejemplo, luteranas, es decir, que históricamente eran iglesias, entre comillas, con sana doctrina, pero que hoy día están introduciendo una teología queer, es decir, que le están dando sustento teológico a la ideología de género. Y nos encontramos, por ejemplo, con denominaciones luteranas fuertemente, incluso encomendando u ordenando hombres y mujeres como obispos, como presbíteros, tanto homosexuales como lesbianas o transexuales, etcétera, del metodismo, incluso ministerios bautistas. Entonces aquí la sana doctrina está tocando, perdón, la falsa doctrina está tocando muchas áreas, ¿ya? Claro, aquí Susi Carlos me dice, por ejemplo, es como el amor que David sentía por Jonatán y lo justifican como un amor homosexual. Y de hecho nos tocó leer hace poco, ¿verdad? Los que estamos ahí leyendo Samuel y nos encontramos con esta historia de amor. Y efectivamente la teología queer lo que hace es tomar estos textos bíblicos y ponerlos como un sustento, como una justificación de que Dios no condena la homosexualidad,
no condena toda esta inmoralidad que sí la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que hace la teología queer o también la teología feminista en otro ámbito? Es ya no estar afuera de la iglesia, sino entrar a la iglesia, tomar teólogos, hombres y mujeres, y justificar una falsa enseñanza. Ya, así que gracias también ahí por el ejemplo. Ya, el hermano Hugo dice: la enseñanza de estas sectas es errónea porque manejan los versículos para sus intereses y los sacan de contexto. Existe también una corriente política, dice el hermano Hugo, ya, que usa algunos textos bíblicos para sustentar su ideología política. Por ejemplo, Hechos 2, 44, 45, que se utiliza a veces para defender el marxismo o el comunismo, ya también tomando textos bíblicos fuera de su contexto, ¿ya? Así que podríamos seguir hablando mucho de eso, pero voy a avanzar. Ya, pregunta número 1, o ejercicio número 1, aquí yo los quiero escuchar a ustedes, ¿ya? Dice, están en sus apuntes, ¿cuáles serían características y resultados de la sana doctrina? Ahora, valiéndote o utilizando estos 7 pasajes mencionados, ¿qué son? Aquí están los 7 pasajes, ¿ya? Los que ya están al principio, Timoteo, etc. De estos 7 pasajes que usted tiene ahí también en sus apuntes, deben rellenar esta tabla con características de la sana doctrina, es decir, qué es, cómo la describe Pablo en un lado, y en el otro lado los resultados, es decir, qué es lo que resulta, qué es lo que trae como consecuencia cuando hay una sana doctrina, ¿ya? Así que lo ideal era que usted desarrollara esto en su casa y usted comparta con nosotros una característica, un resultado y el texto, el versículo bíblico que utilizó. ¿Ya? Bien. Déjeme ver aquí si yo puedo ir escribiendo. Voy a duplicar mi tablita y le voy a borrar lo que yo había escrito para tratar de escribirla aquí para todos. Muy bien. ¿Quién se atreve? La idea es que todos participemos, ¿ya? Incluso si usted no hizo la tarea en su casa, puede que ahora responda, ¿ya? Que justo se le iluminó en este momento y puede responder ahí en base a los versículos. Ahora, en base a los textos, los 7 textos que dimos, ¿ya? Levantando su manito. Lo ideal es que solamente responda una por ahora, ¿ya? Ahora, si nadie más responde, ahí se puede repetir el plato. Bien, recuerde que una opción es levantar la mano aquí en la pantalla. Yo creo que sí, esa es la opción por ahora. Mientras no estoy con la pantalla, ahí se puede levantar la manito como en el icono para yo verla. Muy bien, ¿qué nos quiere ayudar con una característica de la sana doctrina? ¿Qué es? ¿Qué características tiene? Bien, hermana Evelyn, muy bien. Active su audio y cuéntenos, por favor. Yo voy a escribir aquí también en la pantalla para que los hermanos puedan anotar. Dígame, hermana Evelyn. Ya la verdad que no sé si es tan buena así, pastor, pero me atrevo. Atrévase nomás. Mire, yo, de acuerdo al primer texto, que es 1 Timoteo 1, 3 al 5. Ya, déjeme anotar aquí primero la cita. 1 Timoteo 1, del 3 al 5, ya. Sí, del 5. Bueno, lo que yo entendí es que lo que más quería Pablo, que las personas que fueran enviadas a este lugar fueran personas confiables, que enseñaran correctamente la palabra del Señor, y no que torcieran la escritura enseñándoles cosas incorrectas, que lo que iba a provocar era confusión. Por tanto, lo que yo vi es que la sana doctrina se enseñara con fidelidad, que fuera confiable. Ya. Ahora, no sé si esa es la característica en realidad, pero es lo que yo entendí de acuerdo al texto. Sí, repítame ahí, por favor, la última frase que sería como la característica o la definición. Que se enseñe con fidelidad. ¿Ya? ¿Y qué más? Dijo algo más, parece ahí, en esa Que frase. fuera fiable, es que tengo hartas cosas, pero pensé que tenía que ser una sola.
¿Ya? Que fuera fiable, que se haga con fidelidad, sin alteraciones. Ya. Que se enseñe con fidelidad sin... ahí estoy anotando al frente, ya si ustedes se fijan, debería aparecer. Y la característica que sea fiable. O que sea Fiable. confiable. No, sí, fiable me gusta también. Ya. Y que se enseñe con fidelidad sin alteraciones. Bien, y Exacto. podría repetir de nuevo todo lo que dijo antes de esta frase, que es como la Sí. justificación que usted le da. Sí, es que lo que yo entendí de acuerdo al texto es que lo que quería Pablo era que las personas que fueran enviadas a este lugar, que no recuerdo en este momento el lugar, fueran personas que enseñaran de una manera confiable, sin alteraciones, que era lo que a él le preocupaba, porque decía sin alegorías, algo así. No es ese, sin alegorías, sin fábulas artificiosas, que era lo que hablaba, porque esto lo único que iba a provocar era confusión en las personas. Entonces, él quería justamente que fuera supervisada esa zona por alguien en donde las personas que llegaran a enseñar lo hicieran con fidelidad, que fuera fiable lo que enseñaba. Muy bien, perfecto, hermana Evelyn, entendió muy bien ahí el concepto. Gracias. Y Y si el tiene algún... resultado, Sí, ya, comparte el tiro el resultado. o Uno me de iba los a preguntar resultados. algo más, pastor. No, dígame nomás un resultado de la sana doctrina. Edificación. Edificación, ¿de quién o de quiénes? O sea, si estas personas que enseñaban de forma confiable y fiable a la iglesia, obviamente iba a haber una edificación de estas personas que iban a ser enseñadas, discipuladas, se puede decir. Ya. Entonces, un resultado de una sana doctrina es la edificación de las personas enseñadas. Ya. Sí. Muchas gracias, hermana. Ahora, quiero que me digas si está bien o está mal, porque también quiero corregir. Sí, no, está muy bien, hermana, en base a lo que dice ahí, que obviamente una característica de la sana doctrina es que sea fiable, que sea confiable y que se enseñe con fidelidad sin alteraciones. Y evidentemente una consecuencia, un resultado de la sana doctrina es que las personas que son enseñadas van a ser edificadas. Así que está muy bien, hermana. Y algo más decía también el versículo, que el propósito de este ministerio era que fuera con un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y fe no fingida, que yo lo puse como un resultado de la sana doctrina. Ya. Gracias, hermana Evelyn. Vamos a agregar ahí y amor. El amor Amor puro. bíblico. Amor bíblico, vamos a ponerle ahí el adjetivo. Gracias, hermana Evelyn. ¿Quién más quiere responder aquí características, resultados de la sana doctrina? Yo sé que varios hicieron sus tareas, así que atrevas. Pastor, pastor, Claudio, ¿cierto? sí, pastor, mire, en base a lo mismo lo que estamos ahora conversando acá en el estudio, por ejemplo, cuando Pablo le cita a Timoteo en 2 Timoteo 2, versículo 15, si mal no estoy, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir y para enseñar. Y aquí quería detenerme yo también, pastor, en la palabra enseñar. Por ejemplo, en el tema del mismo evangelismo. En el evangelismo, cuando uno le predica el evangelio a una persona, mucha iglesia carismática arguye en el término de pérdida de salvación, basándose en un texto de Mateo cuando dice el que persevera hasta el fin, ese será salvo. De hecho, unos amigos por aquí, me acuerdo que me citaba ese texto refiriéndose a la pérdida de salvación. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que la salvación no se pierde, que es un don gratuito, Efesios 2:8-9, por gracia sois salvos, o Juan 1:12, a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que lo que yo, es mi convicción como cristiano, de que cuando uno predica un evangelio en base a la sana doctrina, uno también al creyente le da la seguridad de la salvación, no en base a la palabra que uno diga, sino que a lo que dice la Escritura, y aquí volvemos, nos remitimos a 2 de Timoteo cuando dice, toda la Escritura es inspirada por Dios.
Ya, Claudio, gracias ahí por tu comentario, pero ¿cuál sería una característica de la sana doctrina? Una característica de la sana doctrina sería, como hablaba la hermana anteriormente, la hermana Evelyn, claro, una edificación. Lo otro podría ser también una adoración sana al Señor. Serían como una de las características, a pesar, pastor, que igual después un poco por tema de tiempo y trabajo no hice el ejercicio de llenar la plantilla, pero en base a lo que ahora estamos un poco leyendo y estudiando, claro, resultado podría ser también una adoración sana. Perfecto, gracias ahí, Claudio, por tu aporte. Entonces, podríamos decir que un resultado de la sana doctrina es la adoración sana y bíblica, ¿ya? Vamos a especificar ahí bien eso. Gracias, Claudio. Ya, pastor. ¿Quién más quiere aportarnos acá que la tabla se llene completamente? Que no quede ni una expresión. Pastor acá. A ver, hermano Raúl, escucho su voz, parece, ¿no? ¿O hermana Marianela? La hermana Marianela. Ahí usted elija quién. Ya, pero ¿la hermana Marianela está con usted o no está al lado? Sí, sí, está al Ya. lado. Ya, dígame entonces cuál es la características de la sana doctrina en base a los versículos que entregamos. Lo escucho, ¿usted o su esposa? Pastor, yo quiero opinar algo. Pastor, yo pienso que Pablo le daba un consejo de que los que fueran a enseñar fueran creyentes que habían retenido una sana doctrina, que él les había enseñado, que ellos habían oído. Que no le pusieran ni le sacaran nada de la enseñanza que ellos habían recibido. Eso es lo que yo pienso que debe ser una de las características de la sana doctrina. Ya, podría ser entonces que la sana doctrina debe ser completa, eso es lo que está diciendo, que no hay que sacarle nada. Sí, que ellos pudieran retener la doctrina que se les había enseñado. Ya. Vamos a poner ahí, a ver, las características de la sana doctrina debe ser completa e íntegra ya. Vamos a tratar de ponerlo para que los otros hermanos también puedan anotarlo. Completa e íntegra de acuerdo a toda la escritura, ¿ya? Ya. Gracias, hermana. ¿Y usted, hermano Raúl, tiene algo que aportar ahí en resultados o características de la sana doctrina? Bueno, por lo que leí acá, Pablo le aconsejaba que retuviera todo lo que él le había enseñado a Timoteo. O sea, retener la palabra, ¿cierto? Y ahí en el 1 Timoteo 4:16, que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Y eso no tan solamente lo llevará a la salvación a él, sino que también a todos los que le oyeren. Ya, y hermano Raúl, mire, ¿cómo? Porque aquí hay en Timoteo 4:16 hay como hay resultados de la sana doctrina cuando se enseña, sí, ¿cierto? Yo le puse enseñar, o sea, el que sepa enseñar y exhortar. No sé si... Yo pienso que el creyente que retiene la sana doctrina tiene una buena conciencia, un corazón limpio, una fe sincera. Una fe no fingida. Ya, pero mire, como para ayudarlo a un mejor entendimiento, yo entiendo lo que dicen, igual que el comentario anterior, pero lo que queremos nosotros es descubrir más, por ahora, más que cómo deben ser las personas que enseñan, descubrir
características, es decir, qué es la sana doctrina o qué atributos tiene y cuáles serían los resultados. Por ejemplo, usted, hermano Raúl, me citó Timoteo 4:16. ¿Qué resultado descubre usted cuando hay una buena doctrina o una buena enseñanza? ¿Qué resultado usted descubre en ese versículo que para ayudarle estaría como en la mitad final? Bueno, que haciendo eso se va a salvar, te salvará a ti mismo y a los que le oyen. Muy bien, se fija que ahí hay un resultado, es decir, cuando hay buena doctrina, o perdón, sana doctrina, va a haber salvación. Ahora, la salvación a veces es espiritual, ¿cierto? Y también salvarnos de peligros, que es lo que aquí le advierte o le dice a Timoteo, ¿verdad? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, aquí hay un resultado. Si Timoteo o usted, hermano Raúl, cuando le toque enseñar, por ejemplo, en su congregación, en su iglesia, y usted enseña la buena doctrina o la sana doctrina, si usted lo hace, puede estar salvando Sí, a su familia o a los que le oyen. a los que le oyen, sí. ¿Se fija? Si usted le está enseñando un sano evangelio a no creyentes, ¿qué es lo que va a traer como resultado? Podría traer la salvación, ¿verdad? Si un evangelio correcto. Y si, por Sí. ejemplo, usted le toca enseñar una sana doctrina respecto al matrimonio, los peligros que puede traer un mal entendimiento del matrimonio, usted podría estar salvando, por ejemplo, a una pareja del divorcio o a una pareja del adulterio. ¿Se fija o no? Entonces, la sana doctrina puede producir salvación espiritual y salvación de peligros espirituales. Así que muy bien, hermano Raúl, ahí con ese aporte. Salvación. Pastor, yo. Espera, hermana, que había alguien con la manito levantada antes. Voy a anotar aquí primero y sigo dando el pase, ¿ya? Salvación espiritual y peligros. Y de peligros espirituales. ¿Se entiende, cierto? Perfecto. Ahora, hermana Mariluz, parece que está con su mano levantada. La escuchamos. Pastor, también yo creo que la sana doctrina, una referencia muy especial que tiene que ser el comportamiento de nosotros. Porque a veces no hablamos mucho, pero nuestro hacer sí dice mucho. Porque muchas veces no tenemos que hablar y que la gente nos vea diciendo tantas cosas de Dios, sino nuestros hechos testifican de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, como dice la palabra de Dios, sé ejemplo en todo, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que lo que predicamos sea acorde con lo que vivimos, y eso da una buena enseñanza de que estamos viviendo un buen evangelio. Porque la mayoría de las personas que siempre son de falsa doctrina o así, cuando están en un proceso de dificultad, es donde quedan sin el soporte de la palabra. Ya, bien, hermana Mariluz, su comentario, pero también, ¿cómo podríamos transformar eso que usted dice en una característica de la sana doctrina? Es decir, la sana doctrina debe ser pura, una esencia como ¿cómo se podría decir? Como esa salvia a los árboles, así debe ser esa palabra que fluye entre nosotros. Digo que debe ser pura. La sana doctrina debe ser pura. Ya, voy a escribir ahí, ¿ya? La sana doctrina debe ser pura. ¿Cómo podríamos poner ahí? Pura respecto a toda la escritura. Voy a poner ahí otra vez eso, ¿ya? Y un resultado. Lo que usted está hablando también, hermana Mariluz, puede transformarse en un resultado de la sana doctrina. Es decir, cuando la sana doctrina se enseña y se vive, ¿qué debe producir? Según lo que usted acaba de decir. Cambio y actitud diferente. La palabra de Dios reflejada en la vida de nosotros. Muy bien, un cambio de vida, actitudes y obras, vamos a poner, ¿ya?
Entonces, un resultado de la sana doctrina es que debería también producir cambios en nuestras vidas, actitudes y obras. Gracias, hermana Mariluz. Ya, hermana Vidalia, algunos de los textos, porque todavía como que no estamos tocando mucho los versículos bíblicos, ¿ya? No, Sí, pastores, en ya. 2 Timoteo 2:15 Ya, dice, déjeme verlo acá procura con primero. ¿Ah? ¿Dónde está? Ahí está, listo. Léalo Ese nomás. está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo pienso que nosotros no debíamos de avergonzarnos con el evangelio, ¿verdad? Cuando salimos a predicar. Y que siempre debemos estar bien informados de la palabra para llevar la palabra de verdad. Ya. Bien, hermana. Muy bien también su comentario, pero lo que yo noto es que no estamos llegando a características, ¿ya? Lo que estamos, y todo lo que me han dicho está bien, pero es como la práctica. Lo que queremos aquí descubrir, qué es o cómo es la sana doctrina en base a los textos que están ahí en nuestros apuntes, ¿ya? Y qué es lo que resulta de ella, ¿ya? Entonces, está bien lo que... La característica, pastor, podría ser presentarse a Dios aprobado, ¿no? No. Sí, es que es una característica del hombre y la mujer, del obrero, Ya. pero no de la sana doctrina. A ver si alguien más me puede ayudar. Daniela, ahí vi tu mano levantada. Adelante, Daniela. Bueno, yo según lo que entendí en 2 de Timoteo 1, 13, 14, una de las características puede ser que retiene la forma y no cambia la palabra de Dios por conveniencia. Tiene fe y amor en Cristo Jesús, cuida la justicia de Dios, la guarda y la ama. Ya, a ver, ¿puede decírmelo para yo anotarlo aquí? Por favor, Daniela. Retiene la forma y no cambia la palabra de Dios. Ahí, retiene la forma, ¿ya? Y no cambia la palabra de Dios. Muy bien, ahí hay una característica, ¿se fijan? Es decir, una característica de la sana doctrina, según tu texto, ¿cuál era, Daniela? 2 de Timoteo 1, 13 al 14. 2 de Timoteo 1, del 13 al 14. Ya, perfecto. ¿Y cuál sería el resultado? Que también creo que me lo dijiste. Según lo que yo veo, es el Espíritu Santo morando en nosotros. Ya. Muy bien, gracias Daniela. Ahí justamente hay una característica importante que debe retener la forma de la palabra y no cambiar la palabra de Dios, porque lo que hace al contrario, una falsa doctrina es cambiar la forma y el fondo, ¿ya? Así que gracias Daniela, muy bien. Aquí también me aportan los hermanos de Facebook, ¿ya? Mari Figueroa dice... Mari dice, característica en Timoteo 4:16, 1 Timoteo 4:16, enseñar con cuidado y temor la palabra del Señor, y el resultado se puede tener seguridad de salvación. A ver, veamos ahí Timoteo 4:16, veamos dónde está. Dice, ten cuidado de ti mismo, que era el que había mencionado el hermano Raúl también, y salvación los que te oyeren. Ya. Muy bien, Mari. Vamos a poner aquí como resultado entonces que a ver cómo lo puedo poner. Una sana doctrina nos puede entregar o confirmar seguridad de la salvación. Muy bien. Ya, muy bien, Mari. Creo que tiene la mano levantada, por ahí vi. Hermano Arturo. Perdón, hermano Augusto. Hermano Augusto parece levantó su mano, ¿no? Sí, pastor. Ya. Ayúdenos. Ya miren,
yo en segunda de Tito 2:15, ahí Dios nos muestra la forma, es una forma que Dios muestra para ver si los líderes son dignos de enseñar su palabra. O sea, es como una evaluación de los líderes. Nosotros a través de eso podemos evaluar si el líder es digno o no, si está enseñando la sana doctrina. Esa es una característica. Ya, a ver, déjeme anotarlo aquí. Por medio de una sana doctrina podemos evaluar. No nosotros, sino que Dios está evaluando si Ya. el líder es digno, ¿ya? O está entregando una sana doctrina, o está entregando una enseñanza verdadera. Ya, muy bien. Dios está evaluando si el maestro, vamos a poner, ya tiene una, ¿qué me dijo? Una sana enseñanza o sana doctrina. Sí. Ya, perfecto. ¿Qué más me quiere aportar? Ya, eso sería como característica, porque el resultado de que si el maestro no está enseñando una sana doctrina, ahí él será avergonzado. Ya. Ahí estoy anotando. Sí, eso es en 2 Tito 2:15, son los versículos que... Estoy anotando. Tito 2:15. Sí. Perfecto. ¿O será segunda de Timoteo 2:15? Esa es 2 Timoteo 2:15. Ya. Sí, que lo tenía abreviado. Bien. Y la... Estoy con micrófono abierto. Ya, segunda de El resultado Timoteo. también es el mismo versículo, pastor. Ya. Muy bien, hermano Augusto, perfecto. Ya, ¿quién más tiene la mano levantada ahí? Manolo. Manuel. Ya, Manolo. Manolo para los amigos. Y para mí. Pastor. Sí. Tengo dos. Pero no sé. O sea, ya una. Es que ya habían hablado, pero como para Diga nomás, diga. Hacemos entrar las dos en un cuadro. Sí, es la que dijo la hermana Daniela, igual. En 2 Timoteo 1:13-14. La característica para mí es que tiene una norma, porque al comienzo dice, ¿dónde está? 2 Timoteo 1:13. Dice, retén la forma. Y yo estaba mirando esa palabra forma, es como un boceto, como un prototipo. Entonces, es como un patrón que uno tiene, lo que hablábamos en la clase anterior. Entonces, la sana doctrina tiene un patrón, tiene una norma o un canon, como usted lo dijo ahora. Ya. Y también es una característica, es pura, porque también acá dice, retén la forma de las sanas palabras, por lo tanto, es sana, es fiel. Si es sana, es saludable, es fiel. Y el resultado, según esto, si tengo una norma, el resultado es que si yo la cumplo, me dirige, me da dirección, me guía. Y enseñaremos y actuaremos como Jesús. Imitaremos su fe y amor, de la manera que él enseñaba, porque dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ya, dice hermano, si se cumple obviamente este patrón, canon, norma, si la cumple me guía, me da dirección, ¿y qué más aportó usted? Que vamos a enseñar como Jesús lo haría. Ya. Imitaremos en fe y amor. Imitaremos a Jesús en fe y amor. Sí. Muy bien, hermano. Entonces ahí tenemos, hermano Manuel, tenemos una característica o varias características que tiene un patrón, la sana enseñanza, un canon, una norma, es pura, es fiel, y si cumplimos esto, se enseña, ella nos va a guiar, nos va a dar dirección, imitaremos a Jesús en fe y amor. Perfecto, hermano Manuel, muy buen aporte. Fabián Lema también parece, tienes tu mano levantado, ¿no?
Sí, sí, hola, Hola Fabián, bienvenido. gracias. ¿Cabe una más o no? Sí, aquí la hacemos entrar todas, ¿no? Ah, ya. Según 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, Espera, primera de Timoteo, ¿me dijiste? sí, capítulo 6, ¿Ya? versículo 3, una característica es que son palabras de nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina pertenece al Señor Jesucristo. Ya son palabras de Dios. Ya, déjame aquí escribirlo, son palabras que pertenecen al Señor Jesucristo. Por lo tanto, palabra de Dios, ¿cierto? Correcto. Muy bien, Fabián, muy buena característica, que nos sirve también de patrón, ¿cierto? De norma, Sí, de y canon. el resultado está ahí mismo también, po. Porque como dice que es conforme a la piedad, para los que practiquen la sana doctrina, pueden ser hombres piadosos. Ya, a ver, dímelo de nuevo para poder escribirlo ahí, Fabián. Que el resultado son hombres piadosos, Ya, mujeres piadosas. el resultado dará hombres y mujeres piadosos. Santos, ¿verdad? Para dar ahí un sinónimo. Claro, conforme al carácter de Jesucristo. Muy bien, excelente, muy buenos aportes ahí de nuestros alumnos, comentarios. Muy bien, Fabián. Y me parece que hay otra mano levantada, no sé si se quedó levantada de iPhone, parece que la hermana Mariluso, ¿no? ¿O se le quedó la manito levantada de antes? Ya la bajé, pastor. Ah, perfecto, ya, me quería asegurar. Bien, ¿alguien más que quiera opinar? Ya para ir pasando a las otras preguntas. Yo, pastor. ¿Consuelo? Sí, yo. Ya, adelante, Consuelo. Puse una en el chat, pero ahora recordé otra. Puse Tito 1 del 9 al 11. Característica, la sana doctrina retiene la palabra fiel que ha sido enseñada. Retiene la palabra fiel. ¿Eso es? Sí, la que enseñó el Señor Jesús y la que enseñaron también los apóstoles. Y el resultado es que verifica la verdad bíblica en un mundo de mentiras. Chicos, vamos. Otra vez, Consuelo, ahí el resultado, por favor, que no escuché bien. Verifica la verdad bíblica en un mundo de mentiras. Ya, ahí muy bien expresado. Ya entonces, agregamos algo nuevo, ¿cierto? Que la palabra también es fiel respecto a lo que enseñaron los apóstoles y como resultado o fruto, una sana doctrina verifica la verdad bíblica en un mundo de mentiras. Perfecto, Consuelo. Muy bien. Me acordé ahí con tu respuesta de estos libros, mentiras que las mujeres creen. No sé si lo han visto. O mentiras que los hombres creen, o las señoritas, los jóvenes. Y claro, hay una serie de mentiras, pero cómo son respondidas estas mentiras y aclaradas por la sana enseñanza. ¿Ya? Así que muy bien, Consuelo, gracias por tu aporte. ¿Y alguien más? Parece que ahí ya todos los que querían opinar, opinaron. Bien. Ya, después vamos a seguir. Y ahí tenemos, yo recuerde que les envío este PDF, se los voy a enviar en estos días para que lo tengan, ¿ya? Y aquí también habría la propuesta del maestro, ¿ya? La propuesta del maestro de los apuntes. Aquí habrían algunas características que yo creo que también repiten las de ustedes. Por ejemplo, la sana doctrina es una enseñanza que está de acuerdo con lo que los propios apóstoles enseñaron, que ahí lo mencionó al final Consuelo. Una sana doctrina está fundamentada en las mismas palabras de Jesucristo, que lo mencionó ahí al final también Fabián.
La sana doctrina, una característica es que establece un modelo de vida que los cristianos han de seguir. Y ahí están los textos, eso usted lo va a tener en su WhatsApp, ¿ya? Es decir, la sana doctrina da un modelo, un patrón o un canon. Es algo que ha sido encomendado a los creyentes para que lo guarden y lo preserven, segunda de Timoteo 1. Es la norma, la sana doctrina, es la norma por la que Dios evalúa a los líderes de la iglesia. Creo que lo mencionó el hermano Augusto. ¿Ya? La sana doctrina es una norma que evalúa a los líderes de las iglesias, es decir, ustedes cómo evalúan a sus maestros o pastores o los líderes que tengan de acuerdo a una sana doctrina. Puede encontrar oposición en la iglesia, lo cual es una razón por la que los ancianos han de estar cualificados para su enseñanza y resultado conduce a un amor, alguien lo mencionó, conduce a un amor que fluye de una conciencia pura y una fe sincera, conduce a la salvación, conduce a una vida de fe y amor. Cuando los pastores enseñan adecuadamente la sana doctrina, son alabados por Dios y no tienen necesidad de avergonzarse delante de Él. No sé si la palabra alabados, yo creo que es mejor ahí poner honrados, ¿ya? Ahí después la voy a corregir. A veces las traducciones al español no son lo que uno quisiera. Y cuando los pastores enseñan adecuadamente la sana doctrina, sí, eso está copiado 2 veces. Bien. Vamos a seguir con la pregunta 2. ¿Ya? Aquí no hay respuesta única, sino en base a los textos que usted leyó. Y aquí pueden opinar otros hermanos que no han opinado. De estos textos, de los 7 versículos que están en nuestros apuntes, ¿hay algo que te haya sorprendido acerca de la sana doctrina mientras pasabas por estos pasajes? Es decir, para aquellos que leyeron estos versículos de Timoteo y de Tito, ¿algo les sorprendió que usted no conocía respecto a la sana doctrina? ¿Quién quiere decir o opinar acá? ¿Qué le sorprendió de estos versículos? Si es que algo le sorprendió, tal vez ya sabía todo lo que había que ya había leído. Pastor. Hermano Manuel. Sí, o sea, más que, o además de sorprender, yo creo que la importancia de la sana doctrina es que en varios pasajes, por ejemplo, cuando es una verdad del Señor, lo que decía el hermano Claudio, por ejemplo, respecto al Evangelio, es que si viene de la Escritura, del Evangelio verdadero, otorga salvación. Y eso es lo que más me sorprende, pero también me alarma, porque hay lugares o hay personas que predican un falso evangelio y que no está basada en la norma, en el canon, que no son puras, que no son sanas, que no es la verdad, y como no es la verdad, no hay salvación. Y eso es lo que más me alerta más que nada. Eso. Bien, gracias hermano Manuel. Ahí hay algo que nos sorprende, ¿verdad? Que a veces no cuantificamos, no magnificamos el peligro y las serias consecuencias eternas de no tener una sana doctrina, en este caso en el Evangelio. ¿Ya? Bien, muy buena sorpresa. Sí, hermana Evelyn. La verdad que yo llegué más bien a una reflexión de la responsabilidad que tenemos. Porque aquí en todos los pasajes el apóstol le dice, ten cuidado de ti mismo, por favor, supervisa a las personas que van a enseñar, que enseñen como corresponde, con fidelidad, que sea puro, conserva la palabra del Señor tal cual, preserva la palabra del Señor, porque haciendo esto vas a salvar, vas a edificar, vas a tener personas piadosas. Entonces me llevó más bien a una reflexión de la responsabilidad que tenemos con la palabra del Señor, de poder aprender correctamente y de enseñarla de la misma forma. Bien, gracias hermana Evelyn ahí también por su aporte y cómo nos sorprende, ¿verdad?, estos textos bíblicos. Ya, aquí está. ¿Sí? Pastor, yo quería, en Tito 1:9, 11, habla de una palabra que es contumaces, y yo la busqué. Dice persona que se declara en rebeldía. Y a veces
nos encontramos con personas que se declaran en rebeldía, de creer de que la Biblia sí está escrita por hombres, pero fue inspirada. Entonces, sí nos encontramos muchas veces con personas así. Bien, gracias hermana Betsy ahí también por descubrir esta palabra que es un poco antigua, ¿cierto? No lo ocupamos en nuestro vocabulario diario, pero que muestra justamente a personas que conociendo el Evangelio, la Escritura, siguen en esta rebeldía respecto a la sana doctrina. Ya aquí abrí el chat, no, como estaba escribiendo no podía también estar leyendo al mismo tiempo el chat, ¿ya? Y aquí varios habían también aportado, por ejemplo, Susi Carlos, según Timoteo 4:16, una característica es el buen estudio, ¿ya? De la sana doctrina es el buen estudio respecto a ella, y un resultado sería una buena aceptación del que oye a través del Espíritu Santo. Claro, al predicar en base a un buen estudio, una buena exégesis, obviamente hay una buena aceptación del que oye por medio del Espíritu Santo. Así que muy bien ahí, Carlos y Susana. También el hermano Manuel dice una definición práctica de piedad. El pastor Ormachea decía que decir que cuando alguien te ve a Cristo, ¿ya? Es decir, ¿qué significa piedad? Que cuando alguien nos ve a nosotros, está viendo a Cristo reflejado de alguna manera, ¿ya? Pastor. ¿Sí? Disculpe, no, más que aportar a eso, le preguntaba a usted si tenía alguna definición como práctica de lo que es la piedad, porque aparecen muchos textos. La piedad, y por ejemplo, uno cuando lee tiene muchas definiciones, ¿cierto? Que es reverencia, temer a Dios, ser reverente con Dios, pero ¿usted tiene alguna definición práctica respecto a cuando se habla de piedad respecto a nosotros? Sí, yo creo, hermano, que la que usted aportó ahí es difícil como superarla en lo práctico, es decir, la del pastor Ormachea. Que cuando alguien nos ve a nosotros está viendo a Cristo reflejado, ¿verdad? No es que vea al Señor Jesucristo, sino que en nuestras palabras, en nuestras obras y actitud está viendo la persona de Cristo. Así que yo creo que es una manera práctica, ¿ya? Hay definiciones más técnicas, pero que es cuando decimos nosotros que la piedad es ser semejante a Cristo. Claro, y también ser semejante a Cristo también es como difícil de entenderlo para la persona común, pero si lo decimos de esta manera, si alguien ve a Manuel o ve a Francisco o a Betsy, está viendo a Cristo reflejado en esa persona, eso es una manera práctica de definir la piedad. Así que gracias, hermano Manuel, ahí por el aporte. ¿Ya? ¿Alguien más que le haya sorprendido alguna de estos textos o enseñanzas de lo que los versículos leídos? Hermano Raúl. Bueno, pastor, esto a mí me habla muy en forma personal, porque igual me hace meditar y ver que realmente hay que tener cuidado cuando tenemos esa responsabilidad de llevar una palabra. Y a veces, para serles sincero, a veces lo hacemos tan ligeramente y no nos preocupamos, digamos, de quizás lo que podemos hablar en el púlpito, pero para serles sincero, esto habla muy, muy claramente a mi vida y que debo tener cuidado. Cuidado como, o sea, lo que Pablo le habla a Timoteo, hacerlo reflexionar, que tenga cuidado realmente de todo lo que él le ha enseñado y llevar una sana doctrina. O sea, en lo personal me habla muy, muy fuerte a mi vida. Esa es la verdad. Muy fuerte a mi vida. Y a veces, yo le digo, a veces el llevar una palabra siempre, para mí, hay nerviosismo, hay preocupación. Sí busco la manera de poder
llevar algo bien, como dice aquí, una sana doctrina, una palabra que habla mi vida y honestamente esto me habla muy claramente a mi vida. Pastor. Eso quiero aportar. Bien, gracias hermano Raúl ahí por contarnos también cómo le impactó de manera personal estos textos ahí de amonestación a Timoteo y a Tito. Gracias hermano Raúl. ¿Alguien más? ¿Le impactó, le sorprendió alguno de estos textos bíblicos al conjunto? ¿Puedo yo, el hermano Ramón? Sí, adelante, adelante. Bueno, nosotros cuando estuvimos en cuarentena, encerrados aquí con mi señora, leímos mucho de Pablo, leímos mucho y vimos que la sufrió mucho en realidad, pero en una parte que ahora estoy tratando de, que es cuando predicó en la iglesia de Berea, me parece que es, que cuando él entregaba la palabra, ellos iban a confirmar la palabra, a verificar si lo que él había predicado era cierto. Entonces a veces yo creo que nos dejamos llevar a veces por la sutileza, como usted hablaba del principio, de muchos predicadores a lo mejor. Pero en realidad Pablo nos enseña que nosotros tenemos que confirmar siempre lo que escuchamos. ¿Y dónde confirmamos la palabra? En la Biblia. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, que no hay, el hombre puede escribir muchas cosas, pero en realidad el Señor nos dejó la Biblia escrito para eso, para que nosotros confirmemos la palabra. Y esa es la que nosotros tenemos que aferrarnos, a la enseñanza que Él nos dejó. Escudriñar, leer, tratar una enseñanza de sacar para nuestra vida. El hecho de leer la palabra es que nosotros, como usted dice, la sana doctrina también significa limpiarnos con ella. Cada día el leer la palabra significa que nosotros nos estamos limpiando por un propósito que el Señor tiene en nuestra vida. El ser limpio quiere que nosotros en esta mañana lleguemos a un lugar santo. Y la palabra santo significa que somos apartados del mundo. Así que yo creo que eso es lo que en cierta manera, al leer todo esto que usted hablaba al principio de muchos pastores que son sutiles para enseñar y a la vez como se engañan en cierta manera, tenemos que confirmar la palabra por medio del escrito. Muy bien, gracias hermano Ramón, Nicobani ahí también. No, pero no, si ya dijeron lo mismo. Por su aporte ahí. No, Bien, gracias hermano Ramón. También tengo una mano levantada ahí de Susi o de Carlos. De Susi Carlos o de Carlos Cerda. Carlos o Susi. Ahí lo escuchamos. Espéreme que se me fue de acá. ¿Me escucha? ¿No? Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué es lo que te impactó o te sorprendió ahí de estos textos? Es que voy a seguir, soy sincero, yo no había leído ningún versículo, ni he hecho la tarea, sino que ahora leyendo, por lo mismo que le envié perdón, del buen estudio. Primera de Timoteo 4:16, ¿cierto? Ya. Pero el ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, que es que ya la hermana Evelyn lo dijo, entonces igual eso es como lo más que yo lo había leído antes, pero y como todos los hermanos han dicho, o sea, yo he visto, o todos hemos visto como personas, pastores, que se dicen ser pastores, ¿cierto? Toman toda la Biblia a la pinta de ellos y eso destruye. Y usted sabe que también yo he tenido ejemplos también de esto que ha pasado y en iglesia y destruye. Entonces, eso es lo que más me impactó, te sorprendió.
por la respuesta de la pregunta. Bien, gracias, Carlos. Lo que sucede es que estaba el audio de la otra pantalla y tu pantalla estaba silenciada, entonces ahí había un enredo de quién estaba hablando. Sí. Ahí sí, perdón. Sí, gracias, Carlos, ahí también por tu aporte. Y aprovechando, Susi, ahí que estás, Susi, ¿hay algo que te sorprendió o te impactó de estos textos bíblicos? Susana Jiménez. ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Sí, ya. Sí. Bueno, el impacto siempre es de lo mismo que decía Carlito, la hermana Evelyn, es cómo tomamos los versículos, que si no estamos bien preparados, cualquiera nos puede engañar. Entonces, lo importante de la buena doctrina, de buscar la palabra, es de estar preparado y decir, no, pues no es así, porque mira, en el versículo tanto dice así, tú estás equivocado. Entonces, eso me impresionó y también me anima a leer la palabra más seguido y preguntar, y si tengo dudas, preguntar a usted, a los líderes, ¿cierto? Para más información y estar preparada en el momento preciso. Muy bien, gracias, hermana Susi, ahí también por aportar. ¿Qué es lo que te sorprendió, te llamó la atención de estos textos? ¿Ya? Dice ahí lo que está claro, lo que mencionó el hermano Ramón Nicobani ahí de los hermanos bereanos que filtraron la enseñanza de Pablo respecto a la palabra, está en Hechos 17, ¿ya? Es decir, que la sana enseñanza debe ser filtrada, o la enseñanza debe ser filtrada por la palabra de Dios. Gracias por el aporte. Y bueno, ya para ir terminando, no vamos a cansar a ver las 12 preguntas, pero sí por lo menos terminemos por la 3, ya la pregunta número 3. ¿La están viendo ahí al frente? Dice, ¿cambia o no cambia? Basado en la enseñanza de Pablo en estos pasajes, nuevamente, limitado a los textos de Timoteo y Tito, estos 7 textos que entregamos, tú, hermano o hermana, ¿cómo responderías a alguien que te dijera que la sana doctrina o que la enseñanza es algo que cambia a lo largo del tiempo? Es decir, si alguien te objetara a ti y te dijera, mira, es que esto que tú llamas sana doctrina cambia de acuerdo a la cultura, de acuerdo al contexto político, social de la iglesia, por lo tanto cambia a lo largo del tiempo. ¿Cómo le responderías tú a esta objeción o a este comentario que dice que la sana doctrina puede cambiar en el tiempo? Quiero una pregunta, los apunta, así que si usted desarrolló o reflexionó en esto, puede ayudarnos. Hermano Augusto. Sí, yo digo que no cambia la sana doctrina. No ha cambiado, no cambia ni cambiará, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que sí cambia son las vidas de las personas que la aplican, que la viven. Eso pasa. Muy bien. Y ya de los textos que mencionamos, ¿podríamos utilizar algunos de estos para mostrar o decir o enseñar que no cambia la sana doctrina con el tiempo, con el contexto? ¿Quién más quiere aportar? Hay varios que no han opinado. ¿Quién se atreve aquí a responder? Dice Fabián, aquí escribe en el chat, Hebreos 13. Vamos a leer, a ver, Hebreos 13, me apareció aquí. Del 8 al 9, vamos a ver. Aunque no es parte de lo que entregamos al principio, pero podemos utilizarlo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas.
Fabián, si puedes activar tu audio, a ver, explícame esa respuesta tuya para no explicarla yo. Ya. Que, bueno, con respecto a la respuesta de que la sana doctrina eran palabras de Jesucristo que venían directamente de Dios, se me vino a la mente este texto que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, si Jesucristo no cambia, su doctrina tampoco va a cambiar. Entonces, y como podemos ver, la Biblia de principio a fin habla de Cristo. Entonces, y de hecho, la Biblia está, ¿cómo decirlo?, orientada en un futuro. Ya está escrito el futuro. Entonces, Génesis y Apocalipsis nos dicen que estamos nosotros al medio y que nada de eso va a cambiar. Ya está todo escrito, menos nuestro Dios, que no cambia. Bien, muy bien, Fabián. Buen texto bíblico ahí y una buena conclusión, ¿ya? Ahí, si usted quiere anotarlo, Hebreos capítulo 13, versos 8 y 9, con respecto a que Cristo no cambia, y si la palabra es de Cristo, obviamente la enseñanza incluso apostólica es de Cristo, entonces tampoco cambia ahí su palabra o enseñanza. Muy bien, Fabián, bien hecha la tarea. ¿Alguien más quiere ayudarnos ahí, esta objeción de que la... Mire, yo les voy a poner un ejemplo práctico y que podemos verlo en el Nuevo Testamento. En Génesis tenemos una enseñanza clara respecto al matrimonio, ¿cierto? A este concepto de un género binario, es decir, hombre y mujer. Ese concepto bíblico del matrimonio, del hombre, de la mujer, del pacto matrimonial, etc. Si alguien me dice a mí que eso cambió porque estamos a 4.000, 5.000 años de distancia y que esa enseñanza del matrimonio, del hombre y la mujer, debe cambiar porque los tiempos cambian, ¿qué respondería usted? Ahí les puse un ejemplo práctico de personas que dicen que la doctrina o la enseñanza cambia con el tiempo. ¿Respondió Jesucristo a esa objeción? Le estoy ayudando harto, ¿no? Harto. Pastor, cuando Cristo estuvo, él dijo que él no venía a cambiar la ley, pero el hombre el que la ha cambiado, digamos, la palabra, o sea, la ha modificado a su forma, a sus deseos. Yo creo eso, no sé si... Sí, efectivamente, hermano Raúl, ahí Cristo dice que él no vino a cambiar la ley, a anularla, a derogarla, sino que él vino a cumplirla. Y parte de ese concepto de la santidad del matrimonio está en la ley, ¿cierto? Específicamente ahí en los primeros libros. Ahora, gracias, hermano Raúl, ahí también por su respuesta bíblica. Cristo respondió a esta objeción respecto al matrimonio, por ejemplo, ya, o a la sexualidad, o a todo lo que esto conlleva. ¿Respondió de alguna manera a estos religiosos que le decían que sí las cosas habían cambiado? ¿Se recuerdan cuál fue la respuesta de él? Una respuesta muy conservadora por lo demás, muy ortodoxa. De una pista, pastor. Ya les di varias, pues. Pastor. Fabián, cuéntanos. Cuando le dice que no habéis oído que el que lo hizo en el principio, varón y hembra, lo hizo. Bien, perfecto. Mateo 19, ¿cierto, Fabián? Sí, 19. Ya, muy bien. Entonces, pero este es un ejemplo de respuesta, porque esto lo podemos aplicar a todos los otros principios. Es decir, por ejemplo, el concepto del matrimonio había cambiado culturalmente en la sociedad judía, ¿cierto? Eso lo hemos visto en algún momento. Es decir, en los tiempos de Cristo, el concepto del matrimonio, de la permanencia del matrimonio, había cambiado en la cultura judía. ¿A qué nos referimos con el divorcio? De hecho, la pregunta
que le hacen a Cristo era si era lícito dar carta de divorcio por cualquier motivo, ¿cierto? Lo que pasa es que ahí la palabra repudio, pero en las versiones más nuevas se entiende que eso es el divorcio. Ese concepto bíblico del matrimonio que está en Génesis cambió culturalmente porque la cultura judía cambió. De tal manera que algunos eruditos que estudian esos tiempos dicen que lo más normal, que lo que era el divorcio. O sea, lo normal, lo típico, la norma, el patrón, especialmente de las élites judías, ¿ya? Era el divorcio. Entonces Cristo se ve enfrentado a esto. ¿Y qué dice Cristo? Tal como muy bien ahí lo mencionó en primera instancia hermano Raúl y después Fabián, Cristo dijo que no solamente Él vino a cumplir la ley, sino que hizo mirarlos ¿a dónde? Al principio. ¿Qué fue lo que dijo Dios al principio? Entonces nos encontramos con un ejemplo de que la sana doctrina no cambia, y creo que alguien lo mencionó, los que cambiamos somos nosotros, ¿ya? Pero la sana doctrina no cambia ni se ajusta a la cultura. Y aquí voy a proyectar yo lo que le dicen nuestros apuntes, ¿ya? Dice, según Pablo, la sana doctrina no es algo que cambia con el tiempo, o la palabra de Dios y su enseñanza, más bien, dice aquí el autor, es un depósito de verdad establecido que los cristianos están llamados a preservar y a defender fielmente. Y yo creo que lo que dice Cristo va en esa dirección, es decir, hay un depósito de doctrina, hay un depósito de verdad que fue dado por Dios. Y nosotros estamos llamados a preservarlo y a defenderlo fielmente. Y los pasajes 3 y 4 hablan acerca de esto, y estos son los pasajes. Timoteo 6, versículos 2 al 4. Dice Timoteo, o Pablo a Timoteo, si alguno enseña otra cosa, es decir, como dijeron ustedes, hermanos, hay un patrón, hay una norma que en la Escritura hay un canon, y si alguno enseña otra cosa diferente o la cambia, entonces esto indica que hay un modelo de doctrina al que los cristianos deben y debemos adherirnos. Es decir, si hay otra cosa es porque hay una cosa original, ¿ya? Hay un fundamento original que debemos preservar. Y eso es la sana doctrina o la sana enseñanza. ¿Cuál es la advertencia? No enseñar otra cosa diferente o cambiante. Y después, el otro texto que usted tiene al frente, 2 Timoteo 1, 13, 14, capítulo 1, versos 13 y 14, dice, retén, ¿verdad? Afirma, atesora la forma de las sanas palabras o de las sanas enseñanzas. Y después le dice más adelante, guarda el buen depósito. ¿Se fija el vocabulario del apóstol Pablo? Mire, si usted anda con un billete de 20,000 pesos, ¿qué es lo que hace con el billete de 20,000 pesos? ¿Lo retiene o no? Se lo guarda bien para que no se le pierda. El otro día se me perdieron 3,000 pesos del bolsillo, fui a comprar pan y no sé dónde se me fueron las 3 lucas. ¿Por qué me sucedió eso? Porque no retuve las 3 luquitas, ¿verdad? Se me salieron del pantalón. Yo siempre he sido medio pavo para eso, ¿ya? Y no retuve. Lo peligroso sería que yo no retuviera de la misma manera la sana enseñanza, no las sanas palabras. Ahí ya sería más que pavo, ocupando un chilenismo, sería negligente espiritualmente. Así que Pablo le dice, retén, Timoteo, asegura la forma, guarda el buen depósito. Esto indica que Timoteo debía seguir y preservar la enseñanza de Pablo, enseñanza que viene a su vez de Cristo, no dudando de ella ni cambiándola al respecto. Y creo que todos conocen este texto, ¿verdad? Mateo 24, 35, ya para terminar. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice Cristo, no pasarán. Y eso significa también, no solamente que no pasarán, sino que no cambiarán, ¿ya? Así que nuestro deber es, y eso es lo difícil, queridos hermanos y hermanas que están acá, se hace tan difícil en estos tiempos mantener la sana doctrina, especialmente en todas estas cosas de moralidad.
Este tema de la enseñanza de los hijos, que está siendo atacada, del valor de la vida, es decir, hoy día encontramos teólogos, encontramos denominaciones completas defendiendo y dándole argumento teológico al aborto. Es decir, yo he visto hombres que dicen defender la sana doctrina y que justifican que el aborto no es pecado. O, por ejemplo, el tema matrimonial, o el tema que vamos a enfrentarnos como sociedad, el tema de la eutanasia, es decir, que las personas podrían llegar a quitarse la vida o un familiar a otro por una muerte digna, y con argumentos bíblicos. ¿Se da cuenta, no? Entonces, aquí me llega un comentario, dice, la sana doctrina refleja el carácter de nuestro Dios, y nuestro Dios es inmutable al igual que su palabra. Y Francisco aporta o consuelo, ¿ya? Dice, la sana doctrina refleja el carácter de nuestro Dios, y nuestro Dios es inmutable al igual que su palabra, ¿ya? Que complementa ese texto que citó también Fabián en Hebreos 13. El Señor Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Ahora, podríamos dar muchos textos, ¿ya? Para confirmar esto, pero la idea era ceñirnos a los textos de Timoteo y de Tito, porque eso es lo difícil, ya el desafío. Así que efectivamente es algo muy difícil mantener la pureza de la palabra, y por eso que la sana doctrina requiere trabajo. Por eso requiere hombres y mujeres que se preparen bíblicamente, ¿ya? Que escudriñen la Escritura. Por eso es necesario tener estos cursos, porque nosotros podemos tener la mejor intención y podemos equivocarnos y enseñar algo incorrecto o no saludable. Por ejemplo, cuando surge este tema del divorcio, a veces podrían haber justificaciones humanas o no, emocionales, sentimentales. A mí me ha tocado enfrentar situaciones así, y uno dice, y está todo ahí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que aconsejo? Como decía el hermano Raúl, ¿verdad? Y uno enfrenta este temor de lo que yo diga tiene consecuencias. Por lo tanto, si yo digo algo que yo quiero, que a mí me gusta, porque fui enseñado de tal manera, porque la cultura me presiona, puede traer consecuencias que el día de mañana, ¿verdad? Un matrimonio, un joven, una señorita, después le diga al Señor, es que el pastor Rodrigo me enseñó esto. Y que después Dios tome cuenta de mí, Rodrigo, tú enseñaste esto en la iglesia, y esto no era la sana doctrina. Tú fuiste permisivo con esta enseñanza. ¿Se fija o no? Entonces, muy bien ese comentario al final. La Escritura refleja el carácter inmutable de Dios. Y esto lo vamos a ver cada vez como una presión más grande. El mismo concepto, cómo se complementan los sexos o el género masculino y femenino, cuál es el rol del hombre y de la mujer en el hogar, en la iglesia. Todo eso son enseñanzas que Cristo nos dice, vayan al principio, vayan al canon, vayan a la forma de lo que Dios entregó. Así que hay mucho que hacer, ¿ya? Espero no asustarlos con esta enseñanza, pero como dijo el hermano Raúl, ¿verdad? Y hermano Raúl, Pablo lo dijo, el apóstol Pablo, dijo con temor y temblor, porque como dice Pablo también, especialmente los que enseñamos, incluso trabajadores que yo veo acá, ¿verdad? Hombres que trabajan, mujeres que trabajan y que hablan con un colega de Dios, y ustedes están representando a Dios, y nosotros, como dice Pablo, estamos delante de Dios y de parte de Dios hablando a un creyente o a un no creyente. Por eso, procura con diligencia, ¿qué más dice? Presentarte a Dios aprobado, como obrero u obrera, que no tiene de qué avergonzarse. Bien, bueno, esas son las consecuencias de que todos puedan opinar, que no avanzamos mucho con la clase. Así que la próxima semana vamos a tratar ahí de avanzar un poquito más, pero la idea es que ustedes también ahí se atrevan, que acierten en sus preguntas y respuestas.